Les doy la bienvenida a nuestro webinar Compensación Inteligente en tiempos de presión salarial. Vamos a hablar de cómo nosotros, desde nuestro rol, podemos implementar diferentes ideas, soluciones, a veces cosas que tenemos a la mano, pero que no nos estábamos dando cuenta. Bueno, quiero empezar con esta reflexión. Y es que el incremento del salario mínimo es un hecho externo, ¿cierto? Frente al cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar la situación, ¿sí? Esa situación como tal. Pero la forma en la que nosotros gestionamos la compensación es una decisión estratégica interna, ¿sí? Y allí es donde está toda nuestra capacidad de acción. Entonces, quise empezar con esto porque cuando converso con yo creo que casi que a diario con las personas, eh, encuentro que estamos como en, como en dos momentos, ¿sí? Y quiero empezar preguntándoles eso y voy a mandar por acá una breve encuesta y quiero preguntarles desde dónde estamos hoy abordando esta situación. Si la estamos abordando desde la queja, la preocupación, pero esperemos a ver si esto lo cambian, esperemos a ver si esto lo tumban. Estamos escuchando todos los webinars posibles sobre el tema, a ver si nos dicen que no hagamos nada porque esperemos que esto va a parar, o estamos en un modo acción, en un modo apertura, cuáles son las alternativas, evaluación de alternativas. Entonces, quiero invitarlos a que rápidamente en el chat me escriban. Uno, si están todavía en modo angustia, preocupación, porque puede ser y es totalmente válido. Dos, si estamos en modo, no, yo estoy evaluando alternativas. O tres, si nos sentimos como un poquito de los dos. ¿Listo? Escríbanme ahí en el chat. Uno, estoy en modo angustia, no sé qué hacer. Dos, estoy buscando ya opciones alternativas. Tres, estoy como en los dos. A ver, los leo, los leo. Modo 3, válido. Está ganando el modo 3. Jenny dice modo 2. Los demás. Vamos a hacer esto participativo para que estemos conectadísimos aprovechando espacio. Modo 2, muy bien. Modo 3. Ok, es como una angustia pero impotencia a la vez. O sea, Marcela, estamos en modo 1, todas las anteriores. Sí. Y miren que frente a los temas de cambio, es normal que todos sintamos, ¿cierto? Esto, ¿no? Y incluso cuando ya lo hemos asimilado y lo hemos aceptado y estamos avanzando frente a cualquier cambio, pues llegan esos momentos donde otra vez nos llega la preocupación y la angustia, ¿sí? Y si ustedes se sienten así, sea en el modo 1, modo 2 o modo 3, estamos en el lugar correcto, ¿sí? Por eso estamos aquí hoy y hoy vamos a conversar desde esa apertura, desde ese lugar donde estamos y vamos a entender que sin importar esa posición que nosotros estemos tomando, hay cosas que podemos gestionar. ¿Listo? Ya eso es a lo que quiero invitarlos a ver. Bueno, bueno, antes de irme a esto, quiero dejarles un consejo, tip que aprendí en un entrenamiento el año pasado y la verdad me gustó mucho, me lo llevé y entonces cada que hago un entrenamiento se los cuento. Y es invitarlos a que la mirada que tengan sobre esta conferencia, sobre este webinar, ustedes puedan tomar con mucha conciencia las ideas que van surgiendo, ¿sí? No solamente las cosas que nosotros les decimos, sino las ideas que van llegando a tu mente, porque cuando nosotros participamos de un espacio de formación, se nos ocurren cosas que tal vez si yo no estoy en ese momento de pausa, de reflexión, no llegan a mi mente. Entonces es como no dejemos escapar esas ideas. Y yo les hago una invitación especial a tomar nota, no necesariamente de todo el contenido, pero sí especialmente de esas ideas que llegan a tu mente. De eso como que, ay, a mí como no se me había ocurrido que podía hacer esta cosa o cómo podría responder esta pregunta, ¿sí? Y también invitarlos a que pongamos como una marquita, si ustedes son de cuaderno como yo, o si son de archivo, también se vale en el archivo, vamos a poner una A en un ladito, que significa un elemento de acción. O sea, esa idea que yo estoy recibiendo
me invita a que yo tengo que tomar una acción. Ya, mejor dicho, no le tengo que dar vueltas, actuar. ¿Listo? Una C, que significa change, ¿sí? De cambio, donde yo identifique, aquí hay algo que definitivamente no está funcionando, necesito analizarlo más, pero tengo que generar un cambio, ¿sí? Y una T, de teach, de esto, qué chévere que estoy aprendiendo, se lo quiero enseñar a alguien más, se lo puedo enseñar a alguien más, porque cuando yo enseño, fortalezco todavía más ese conocimiento. ¿Listo? Entonces allí les dejo como ese tip para que aprovechen este tiempo de manera muy intencional. Ya lo separaron, ya están aquí, entonces saquémosle el mayor provecho. ¿Listo? Bueno, nos vamos entonces. Y hoy vamos a hablar, vamos a centrar nuestra conversación en tres bloques, ¿sí? En tres bloques que parten de estas premisas y cosas que yo, digamos, he escuchado en estos días. Bueno, definitivamente hay que recortar la nómina, ¿sí? Es lo que dicen muchos empresarios. Nosotros lo hemos empezado a ver con algunos clientes. No, ya no más contrataciones y con una angustia como automática paremos todo, ¿sí? Y aquí la invitación es a migrar de hay que hacer recortes a cambiar la pregunta. Y es cómo puedo mejorar la productividad, ¿sí? Porque muchas veces la optimización de los costos no está en no contratar, en pagar menos, sino en poder aprovechar mejor el talento que ya tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ese primer bloque de productividad. Otra idea que he escuchado estos días es, bueno, no, ya, incrementemos todo el costo nómina, ya, X, voy a decir la inflación, ¿sí? Ya, la inflación y ya, ¿qué más podemos hacer? Bueno, obviamente los que crecen con el salario mínimo, nada que hacer, eso hay que aplicarlo y punto. Pero nosotros también podemos pensar qué opciones tenemos para optimizar el costo nómina, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la nómina, no todo es salario, que aquí lo sabemos, hay muchos otros componentes. Entonces, el segundo punto que vamos a abordar tiene que ver con la compensación total y cómo nosotros podemos abordar estos diferentes costos desde distintas vías. Y la otra premisa es, bueno, en este momento que todo está así tan complejo, ya hagámosle, paguémosle a todo el mundo por igual, hagamos un incremento genérico y no nos enredemos, ¿sí? Que también lo he escuchado. Y aquí es importante que nosotros podamos identificar que no todos los cargos impactan de manera igual al negocio, ¿sí? Claramente hay cargos que tienen un nivel de impacto y de estrategia distinta y esto nos hace un llamado a que nosotros revisemos el potencial, el desempeño y la alineación de esto con la estrategia. Y eso también nos lleva a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, como con estas preguntas en mente, vamos a revisar cada uno de los temas. Bueno, quiero presentarme rápidamente para quienes no me conocen. Yo digo que tengo alma de psicóloga y muchos en las empresas me preguntan si soy psicóloga porque me encantan todos los temas de desarrollo de talento y me he preparado en eso, pero la verdad es que soy ingeniera. Soy ingeniera industrial con un MBA y énfasis en gestión humana, soy coach con estudios complementarios en consultoría. Me he desempeñado en áreas de recursos humanos por más de 15 años y especialmente como consultora los últimos 8 años y algunos proyectos en los que hemos acompañado a nuestros clientes que tienen que ver con este tema han sido el diseño de indicadores e incentivos, la transición de un salario 100% fijo a un salario parcialmente fijo y variable, la implementación de estrategias de salario flexible, el diseño de sistemas de compensación y el diseño de sistemas de gestión de desempeño, ¿sí? Entonces, estos son algunos proyectos que hemos trabajado y que pues nos han dado herramientas, hemos encontrado qué cosas funcionan, qué cosas definitivamente no, y a partir de esa experiencia es que queremos traerles este espacio. Bueno, eso cortico para los que no me conocen. Bueno, ahora quiero hacerles una invitación y es a que nos hagamos algunas preguntas sobre la estrategia de negocio, ¿sí? Y me van a decir, Carolina, pero ¿cómo así? ¿Por qué la estrategia de negocio? Venga, no vamos a hablar de compensación, vamos al grano. Y yo quiero invitarlos, y sé que aquí estamos desde diferentes roles, a poner como una premisa, ¿sí? Una mirada frente a todas las ideas que nosotros vayamos a proponer en nuestra organización. Y es pensar
en qué está pensando nuestro gerente de negocio, ¿sí? Hacia dónde va la organización. Porque todas las estrategias que nosotros podemos implementar, si no están alineadas a la estrategia de negocio, pueden terminar, en vez de ayudando, generando problemas, ¿sí? Entonces, muy importante que tengamos ese foco, ¿sí? Y les voy a hacer unas preguntas que hemos trabajado con las empresas en sesiones de estrategia, que me han parecido muy interesantes porque generan unas discusiones profundas. Quiero que ustedes se las hagan desde el rol en el que están y que si ustedes no saben qué responder, se lleven esa pregunta para responderla en el transcurso de la semana, ¿sí? O incluso para hacérsela a otro de sus compañeros, de sus colegas o incluso su gerente, para que nos ubiquemos en dónde está la organización. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con eso primero. ¿En qué momento está el negocio? ¿Sí? Y nuestros negocios pueden estar en etapa de lanzamiento, están arrancando, o están en un crecimiento acelerado, o están en una madurez, en una estabilidad, ¿sí? Y de pronto estos temas de cambios nos toman como en un momento tranquilo, o están en un declive, ¿sí? Están disminuyendo las ventas, estamos perdiendo clientes, o estamos reinventándonos, generando otras líneas de negocio. Esto es una pregunta bien importante, ¿sí? Es importante ubicarnos porque dependiendo del momento en el que está la organización, una estrategia puede ser útil o no, ¿sí? A lo mejor yo te comparto aquí una estrategia que implementé en una empresa que estaba en un momento de madurez y salió súper bien, pero tu empresa está en un momento de declive y tú vas a hacer copy-paste de esa estrategia y me dices, no, Carolina, eso no funcionó, eso acá totalmente distinto. Entonces, esto es importante, es muy importante que nosotros nos ubiquemos para que no vayamos a llevar como soluciones estandarizadas sin analizar en qué momento está nuestro negocio, ¿sí? Entonces, si usted desde el rol que está de administración, desde la parte legal, desde la parte de finanzas, desde la parte comercial, no tiene tan claro esto, es muy importante hacerse esta pregunta, ¿sí? O ir y consultarla y decir, bueno, ¿en qué momento está este negocio? ¿Listo? Yo les voy haciendo las preguntas, les recomiendo que las escriban y ustedes allí internamente las vayan respondiendo. Vamos con otra. Esta pregunta me pareció bien interesante, la hizo Jeff Bezos en una reunión de empresarios y yo me la traje para acá porque me pareció muy interesante y como les digo, ha generado discusiones muy poderosas en sesiones de estrategia. Y es, ¿qué no va a cambiar en los próximos 10 años? ¿Qué no va a cambiar en los próximos 10 años? Piénsalo allí por un momento, porque últimamente estamos todo el tiempo pensando en qué sí va a cambiar, ¿sí? ¿Cómo la IA va a cambiar? ¿Cómo la IA nos va a cambiar las operaciones? ¿Cómo van a cambiar los puestos de trabajo? Y esta pregunta nos lleva también a pensar, bueno, ¿cuáles son esas cosas que no van a cambiar? Porque cuando nosotros pensamos en eso, también podemos diseñar estrategias que nos ayuden a fortalecer nuestros negocios, ¿sí? Bueno, ahí se las dejo. Y la próxima pregunta dice, si tu empresa tuviera que justificar su existencia frente a un comité de líderes del futuro, ¿cuál sería el argumento que realmente la salvaría? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Entonces, quiero invitarlos a que tomemos un par de minutos para responder. Esto es un ejercicio interno, individual, pues, de sus empresas. No lo tenemos que poner en el chat. Quiero invitarlos es a que lo hagan allí en sus notas. Si de pronto tú estás escuchando esta conferencia mientras vas manejando, no puedes escribir, te invito a que en el momento que puedas dejes allí como la idea en tus notas o en un audio para que luego puedas reflexionarlo, ¿sí? Y quiero hacerles una pregunta así por aquí por el chat y es que me escriban uno, los que tienen clarísimas estas respuestas, que de una llegó una respuesta a su mente. Y dos, los que se quedaron pensando y todavía no logran responder. Compártanme allí. Ya, tú mira.
Ok, nos quedamos pensando. Bueno, me encantan cuando hay preguntas que nos dejan así pensando, que la respuesta no sale de inmediato, porque eso nos lleva a reflexión, a análisis y a encontrar nuevas respuestas y nuevas soluciones. Listo. Bueno, entonces ya saben, estas preguntas puede ser que no tengan una respuesta inmediata, que nos están haciendo una invitación a conocer todavía mucho más de nuestros negocios, porque en la medida que lo hacemos, vamos a llegar, las personas aquí, sé que hay personas de diferentes áreas, especialmente gestión humana, de áreas financieras, y yo quiero invitarlos a que especialmente nos preocupemos por entender las problemáticas desde la estrategia de negocio, ¿sí? Porque cuando nosotros lo hacemos, vamos a llegar con ideas bien alineadas, ¿sí? Que de verdad van a generar valor, que nuestros gerentes van a decir como que, uff, qué chévere, ¿sí? Van a ver un aporte estratégico desde gestión humana y no un aporte solamente operativo. ¿Listo? Bueno, entonces, con estas respuestas, con estas preguntas, vamos a continuar. ¿Cómo vamos hasta allí? Póngame manito así, estamos conectados, estamos atentos, nos está generando valor este espacio. Bienvenidos los que están llegando. Bueno, bueno, listo. Entonces, como les digo, los invito a que se hagan esas preguntas y las respondan. Es súper poderoso para nuestras organizaciones. Bueno, con este tema de tener la estrategia primero en mente, con eso bien, digamos, establecido, vamos entonces ahora a abordar algunas ideas, como les decía, en tres bloques de cómo nosotros podemos optimizar nuestros costos de nómina sin frenar nuestra organización, ¿sí? Y aquí, digamos, sé que algunas empresas ya han tomado como sus decisiones de cambios salariales, otras están todavía pensando, dándole la vuelta. Yo quiero invitarlos a que si ustedes no tienen, digamos, como, obviamente los salarios mínimos hay que subirlos, pero que nos demos como la oportunidad de pensar con calma estrategias que podemos implementar frente a otros roles, ¿sí? Porque este tipo de coyunturas son a veces la oportunidad para implementar acciones que de pronto en otro momento no vimos pues como la posibilidad. Vamos a ver la primera. Hablábamos de recortes frente a productividad, ¿sí? Y yo creo que este es uno de los pilares que nosotros más tenemos que trabajar y no en este momento de coyuntura, todo el tiempo, ¿sí? Pero estos momentos como que nos sacuden un poquito y nos recuerdan que hay temas que siempre nosotros tenemos que estar revisando. Este es un ejemplo, no voy a decir que todas las empresas sean así, pero realmente las empresas tenemos distribuidos nuestros costos, un buen porcentaje en la nómina, otro en los materiales si se trata de un producto y otro en los costos de administración, ¿sí? Y nosotros en este momento, digamos, hablando de Colombia, pues estamos teniendo un fuerte impacto en el costo de la nómina, pero no quiere decir que todo específico, o sea, que todas nuestras variables van a incrementarse de la misma forma, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros digamos que no es desviar nuestra atención solamente a pensar en la nómina, pero que nosotros también consideremos otras variables, ¿sí? Que no nos vayamos solamente, no, es que ahora todo nos va a subir el 20%. Pues no todo nos va a subir el 20%, ¿sí? Hay cosas que se mueven con variables diferentes que obviamente de cierta manera todo se va a impactar un poco, pero que nosotros podamos revisar, bueno, también dónde genera más valor, dónde genera más impacto tomar una acción, ¿sí? Porque a veces también implementamos acciones que generan un desgaste importante y el nivel de impacto no es tan alto, ¿sí? Entonces, esto también es para que lo consideremos desde esa parte. Preguntas. En este espacio yo les voy a hacer muchas preguntas. Espero que puedan generar respuestas o puedan irse inquietos para buscar esas respuestas durante la semana. Entonces, hablando de productividad,
La invitación aquí es a pensar cuáles son los procesos que ocupan mayor tiempo de las personas, ¿sí? Porque obviamente lo que se nos está impactando es el costo del talento, ¿sí? De las horas trabajadas. Entonces, si nosotros logramos optimizar procesos, vamos a aprovechar mejor ese talento, ¿sí? Entonces, esa es una primera variable a revisar. Otra, que podemos agilizar con los cambios tecnológicos, ¿sí? Por acá una persona decía, yo creo que todo va a cambiar con la tecnología. No sé, vamos a ver. Pero claramente muchas operaciones se van a impactar y entre más nosotros podamos aplicar herramientas tecnológicas a los procesos, pues nos va a permitir agilizar muchas cosas. O sea, hoy podemos lograr hacer cosas en minutos que antes tal vez tomaban días, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy abiertos a eso. Nosotros tenemos que ser los que estamos, bueno, buscando las herramientas, usándolas bien. No para preguntarle a ChatGPT como si fuera un Google, no es que esté mal, ¿sí? Pero realmente es una herramienta muy poderosa esta o cualquier otra inteligencia artificial que nosotros podemos usar con muchísimo más nivel de profundidad, evaluando cuáles son estas operaciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no vamos a profundizar en inteligencia artificial. Espero en algún momento poder traer un experto en el tema, pero definitivamente sí hay muchísimas operaciones y no solo operativas, ¿sí? Y eso me dejaba inquieta el otro día, pero me parecía muy interesante porque yo lo empezaba a incorporar también en algunos de mis procesos y yo siempre he escuchado, no, es que usemos la inteligencia artificial o la tecnología para que lo operativo se pueda hacer más rápido, ¿sí? Pero resulta que si nosotros lo usamos para trabajar también desde la estrategia, pues podemos potenciar también mucho más el resultado, ¿sí? Entonces, muy interesante que nosotros podamos hacer una mirada, ¿sí? Donde podamos decir, oiga, ¿qué cosas nosotros podemos hacer diferentes, podemos hacer más óptimas usando la tecnología? Otra pregunta, de esas que a veces como que duelen el corazón. ¿Qué operaciones hacemos, pero no agregan valor? ¿Sí? Esta era una reflexión que hacíamos el otro día en una empresa, donde hablábamos de algunas actividades que decíamos, bueno, ¿esto por qué lo hacemos? No, por tal motivo. Pero ¿eso realmente nos impacta? O sea, ¿eso realmente le suma a la organización? Y encontramos que a veces hacemos actividades por costumbre, por tradición, porque alguien dijo que así se debía hacer, ¿sí? Pero que esa actividad realmente si se deja de hacer, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de pregunta que nosotros podemos hacer para poder identificar, oiga, ¿dónde nosotros estamos ejecutando operaciones que definitivamente no agregan valor, pero sí están necesitando tiempo de las personas? ¿Sí? ¿Cómo entonces podemos identificar mejoras? ¿Sí? Entonces vámonos como, listo, Carolina, dígame ideas prácticas. ¿Yo qué puedo hacer aquí en el tema de productividad? ¿Sí? Entonces, bueno, aparte de responder las preguntas, quiero invitarlos a evaluar estos tres puntos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta rápidamente de cosas que se necesitan mejorar? Medición, ¿sí? Si yo no mido, no me puedo dar cuenta cómo están siendo los resultados de los procesos, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos midiendo, la invitación es a que empecemos a medir. Miren, con lo que tengan, sencillo. A veces las mediciones se inventan unas cosas tan complejas que eso, mejor dicho, necesito crear un cargo para que haga las mediciones. No, no, no. Revisa qué tienes, con lo que tienes disponible, qué puedes medir, ¿sí? Pero eso realmente es muy importante. Y si ya mides, porque en las organizaciones también encontramos esto, que ya miden y miden una cantidad de cosas, pero no se analiza y no se toma acción, ¿sí? Entonces, si tú ya estás realizando mediciones, revisa, analiza y lleva a los equipos a que se puedan tomar acciones a partir de esas mediciones. Si no estás midiendo, revisa tu negocio, mira cuáles son como los aspectos principales que se impactan, los clientes, las ventas, la calidad en las operaciones, ¿sí? Empieza con indicadores muy sencillos. No tienen que ser un montón, pueden ser tres, ¿sí? Pero que te permitan empezar a evaluar y a partir de allí, seguro que puedes identificar mejoras.
El otro es los problemas repetitivos, ¿sí? Entonces, fácilmente nosotros podemos identificar esto. Cuando hay problemas repetitivos, ¿qué hacemos? Escuchemos a los que ejecutan el proceso, porque a veces ellos ya saben cuál es la causa, ya tienen la solución, ¿sí? Pueden resolverlo, pero como no les damos la autonomía, no tienen el empoderamiento, no permiten, digamos, como que las cosas se siguen generando sin resolver. Facilitar la co-creación. Miren, esto es súper poderoso. Nosotros lo hemos visto en las empresas cuando hemos hecho espacios donde les permitimos a las personas dar ideas frente a un tema, ¿sí? Y construir en conjunto, ¿sí? Porque a veces nosotros llegamos con lo que creemos que es la solución adecuada, ¿sí? Los líderes, los jefes, llegamos y decimos, no, esto vamos a cambiarlo y se hace así. Pero los que están en el día a día ejecutando la operación, tienen la capacidad de identificar pequeños detalles, pequeñas operaciones que tal vez no tenemos en el radar, ¿sí? Entonces, si nosotros más bien facilitamos que se co-creen procesos en conjunto, ideas en conjunto, seguramente vamos a poder resolver problemas repetitivos. ¿Dónde más podemos optimizar y encontrar soluciones de productividad? En las quejas de los clientes, ¿sí? Donde los clientes nos están generando quejas, donde nos están generando insatisfacción, allí claramente hay algo que podemos hacer, ¿sí? Siempre decimos a nivel general que el cliente es nuestra razón de ser, que el cliente es el centro, ¿sí? Pero en muchas organizaciones, la verdad, eso no ocurre. El cliente no es el centro. ¿Sí? El centro es cómo hago que las cosas sean más cómodas para mí, ¿sí? ¿Cómo gano más plata? Y yo no digo que esté mal ganar plata, hay que ganar plata porque si no las organizaciones pues no me pueden sostener, claro que sí. Pero ese es un resultado, ¿sí? Es un resultado de ejecutar los procesos. Entonces, poder revisar qué están sufriendo los clientes nos puede llevar a identificar también acciones, ¿sí? Y yo quiero invitarlos a que independientemente del rol en el que estemos, sé que aquí hay personas de diferentes áreas, diferentes roles, que de pronto me pueden decir, no, Carolina, pero es que eso ya lo hace calidad o eso lo hace, no sé, los comerciales, servicio al cliente. Pues miren, si nosotros desde nuestros roles no analizamos estos temas que impactan la productividad, podemos estar perdiéndonos de generar aportes muy importantes a la organización, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos hacer estos análisis, nosotros podemos ni siquiera hacer todos los análisis, nosotros podemos ir y hacer preguntas sencillas como estas que yo les mostraba antes de que revisáramos esto, ¿sí? ¿Qué operaciones hacemos pero no agregan valor? Entonces, yo desde gestión humana puedo llegar a un área y preguntarle a un grupo de personas, vengan, conversemos, ¿qué cosas de las que estamos haciendo aquí ustedes sienten que les hacen perder el tiempo? Y las personas de una te van a decir, ¿sí? Y seguramente, si lo trabajan en conjunto, trabajamos co-creación, podemos tomar acciones, ¿sí? Hay cosas que se pueden resolver sin generar mayores costos, ¿sí? Y yo quiero invitarlos en este primer punto que estamos hablando de productividad, a una mirada donde no solamente miremos, bueno, cómo reducimos costos, cómo recortamos la nómina, sino también cómo optimizamos lo que ya tenemos, cómo aprovechamos mejor estos recursos. ¿Listo? Bueno, bienvenidos los que se siguen uniendo. ¿Cómo vamos hasta acá? Pónganme allí un 1 si estamos conectados, y ya se les ocurrió al menos una idea frente a este tema de productividad, de algo que puedan ir a revisar a sus procesos. Póngame un 1 a ver si por lo menos una idea ha surgido en este espacio. A ver, yo veo. Bueno, muy bien, Jenny, Sandra, Lilian. Bueno, perfecto. Acuérdense que aquí vinimos a activar nuestra mente y nuestra capacidad creativa, y la intención es que a través de las acciones que yo les estoy compartiendo, ustedes puedan identificar qué pueden aplicar. ¿Sí? Muy bien, así le vamos a sacar mayor provecho. Vamos a hablar ahora de compensación total, que quizá es uno de los temas centrales por los que muchos están acá. Bien, pausita para tomar agua. Y vamos a hablar de todos los elementos
que componen la compensación. Y el propósito aquí en este punto es que nosotros podamos identificar algunos elementos en los que tal vez aún no estemos trabajando, ¿sí? O que lo estamos trabajando, pero que creemos que puede tener un potencial de cambio y de mejora. Entonces, para ponernos en la misma página, vamos a definir la compensación total como un conjunto de recompensas que son monetarias y no monetarias. Y aquí hay un tema bien importante para hablar de compensación total. Esas recompensas tienen que estar alineadas con la estrategia del negocio y con el impacto del rol, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos estrategias, perdón, o tenemos acciones en compensación, pero que no están alineadas a la estrategia del negocio, ¿sí? Por eso yo les decía antes de, digamos, como de profundizar en estos puntos, los invitaba a pensar en la estrategia de negocio. Porque recuerden que si nosotros implementamos acciones, pero no tenemos en cuenta en qué momento está el negocio, cuál es la estrategia, para dónde va la organización, pues las cosas que estamos haciendo pueden realmente no generar el valor que esperamos. ¿Listo? Entonces, muy importante tener este concepto presente. Bueno, entonces acá están los elementos y vamos a ir hablando un poco de acciones que podemos tomar en algunos de estos. El salario fijo, bueno, es un tema de estabilidad. Es importante que los salarios fijos sean adecuados acorde a mercado, ¿sí? Porque aquí parte de una estabilidad y seguridad. Sin embargo, pues esto depende mucho del tamaño de la organización, del momento, y por eso nos ayuda muchísimo contar con todo el abanico que tiene la compensación total. Está el salario variable, ¿sí? Donde nosotros aquí alineamos ese pago al resultado. O sea que yo no tengo un costo nómina fijo, sino que una parte de ese costo depende de que mi resultado se esté dando. Y esto es muy, muy positivo, pero ya vamos a ver dónde puede ser riesgoso manejarlo. Están los beneficios o los auxilios que nos generan un valor muy importante para las personas, especialmente se perciben como un mejor ingreso, ¿sí? Y nos presionan menos el costo de nómina. Está el tema de formación, desarrollo, salario emocional, que muchas veces no se hablan dentro de la compensación y esto sin duda hace parte fundamental de la compensación, ¿sí? Yo he visto personas irse de organizaciones por este tipo de temas, pero también he visto personas quedarse en organizaciones sin tener grandes salarios fijos por esto, ¿sí? O sea que este factor es supremamente relevante. Y hoy en día, sobre todo, toma muchísima importancia todos los beneficios que tienen que ver con el tiempo, con la flexibilidad, ¿sí? Que pueden tener un costo manejable, pero definitivamente tienen un alto impacto. En estos días, precisamente hablábamos con unas personas que estamos seleccionando para un rol donde el salario fijo no es muy alto, ¿sí? Pero estas personas están dándole un peso altísimo a esto, al beneficio en tiempo, ¿sí? Entonces están diciendo, no me importa que el salario fijo no sea tan alto si yo tengo la flexibilidad de tiempo, si yo puedo trabajar remoto, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo súper claro porque hoy en día las personas no se quedan solamente con esto, ¿sí? Y si nuestra estrategia está concentrada solamente en este pedazo, y si nosotros decimos, no, hay que subir 20% o 5% o el porcentaje que digamos, ¿eso va hacia todos estos elementos? No, ¿sí? No necesariamente. Hay que poderlos entender un poco por separado y definir herramientas distintas para poder implementarlos. Entonces, vamos a ver cada uno. Recuerden que si van surgiendo preguntas, las dejamos allí en el chat para responderlas al final. ¿Listo? Vamos entonces a ver cómo podemos aplicar algunas de estos elementos. Salario variable, ¿sí? Este salario variable de verdad es muy útil, ¿sí? Para que nosotros podamos direccionar el costo nómina respecto al resultado, ¿sí? Sin embargo, yo no recomiendo implementarlo cuando yo no tengo una medición objetiva y no tengo datos históricos, ¿sí? Es supremamente complejo.
porque todo lo que tiene que ver con dinero, obviamente es muy sensible. Entonces, si tú no tienes unos indicadores claros de cómo vas a pagar ese salario, si cuando la persona va a hacer su cálculo de cuánto le toca, eso es enredado, ¿sí? Ahórrate ese problema, ¿sí? Porque va a generar más desmotivación y los resultados pues pueden ser en contra. Pero si tú tienes medición de datos, tienes datos históricos, tienes información consolidada, tienes una forma adecuada de poder generar esta información, es de verdad una estrategia muy positiva que se puede aplicar. Se ha visto siempre en roles comerciales, ¿sí? Si tú tienes roles comerciales, esto es una variable súper, súper importante, pero también lo he visto en otros roles, ¿sí? En roles de operaciones, en roles de proyectos. Entonces, es de verdad pues una estrategia muy útil siempre y cuando, como les digo, yo tenga datos objetivos y datos históricos. Si lo voy a implementar, ¿sí? Si yo parto de aquí, yo tengo datos, tengo historia, ¿qué me recomienda Carolina para yo poder hacer eso? Miren, siempre una transición paulatina, ¿sí? Nosotros tuvimos un caso de una empresa que le pagaba al equipo comercial con salario fijo 100%, ¿sí? Y obviamente era un costo supremamente alto y la empresa quería migrar a pagarles parte fija y parte variable. Pero eso, pues, uno no puede como de golpe decir, vean, a partir del 1 de enero, el 50% de tu salario se va a volver variable y el 50% fijo, ¿sí? Porque, pues, obviamente, caos, perdemos talento, podemos generar problemas con los clientes. Esto tiene que seguir un proceso paulatino. En esa organización, no digo que en general sea así, pero en esa organización, ¿cómo lo hicimos? Cuando fue el cambio de año, ¿sí? El incremento que calculamos para estos roles, en vez de ir al salario fijo, se volvían salario variable, ¿sí? Entonces, voy a decir, tú te ganabas 1.000 pesos, a partir del 2026 te ganas 1.100, 1.000 son fijos y estos 100 son variables, ¿sí? Sujeto a unos resultados, a unas mediciones que ya están predefinidas. Qué chévere, qué felicidad, todos contentos con eso. Pues no, porque lo que antes era un incremento automático como que me lo gané, ahora literal tengo que esforzarme para conseguirlo. Obviamente había la posibilidad de que si tú cumplías y excedías los resultados, pudieras ganar mucho más, ¿sí? Y esa digamos que era pues como la zanahoria, o sea, si tú tienes una buena gestión y como era un rol comercial donde las metas no tenían techo, realmente tú podías, no recuerdo exactamente cómo eran los valores, pero tú podías pasar de, o te ganabas un 6%, que creo que era el incremento de ese año, o te podías ganar hasta un 20%, ¿sí? Entonces, como que le decíamos, tú te vas jugando tu resultado. Y eso fue un proceso paulatino, ¿sí? Que nos tomó más o menos 3 años llevar a este grupo de personas de tener un salario 100% fijo a pasar a un 80-20, ¿sí? Pero se logró, hubo muy buenos resultados. ¿Qué pasó allí? Y fue bien interesante ver el resultado con el tiempo. Las personas que tenían un desempeño destacado empezaron a ganar mucho más de lo que ganaban antes. Y eso es muy bueno, ¿sí? Porque estaba totalmente acorde a los resultados del negocio. Las personas que no cumplían y no cumplían reiteradamente se quedaron estancadas, ¿sí? En el salario, o sea, pasaron los años y esas personas se quedaron estancadas. Su salario fijo obviamente ya los siguientes años se iba subiendo, pero si las personas no cumplían resultados, pues de cierta manera iban quedando allí como sin crecimiento económico. Entonces, este tipo de elementos, pues obviamente impulsan que haya un desempeño destacado, pero si no lo hay, pues obviamente el resultado, la persona pues no va a estar feliz. Pero pues de eso se trata de que el pago esté alineado al resultado y más en roles comerciales. Si yo les digo, o sea, en roles comerciales, esto es un debe. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Analizar escenarios, ¿sí? Es importante analizar escenarios porque nosotros podemos hacer un plan y asumir que todas las cosas van a salir como las planeamos, pero ya en la práctica nos podemos encontrar otras cosas. Entonces es importante que nosotros antes de realizar un cambio de esto, hagamos simulaciones, hagamos cálculos, ¿sí? Veamos, bueno, ¿y qué pasa si las personas, no sé, sobrecumplen hasta X límite?
es importante poner techo o no, no hay que poner techo, o sea, todas estas cosas debemos analizarlas. Y una sugerencia cuando hacemos estas transiciones es considerar pagar unos garantizados, ¿sí? Un tiempo mientras se establece el modelo, ¿sí? Porque obviamente son cambios que pueden generar, pues obviamente un impacto en el flujo de la persona. Entonces es importante que de pronto nosotros, cuando tengamos salarios variables, o cuando contratamos un nuevo colaborador, podamos establecer algunas estrategias o algunas políticas de salario garantizado durante un tiempo mientras la persona se entrena o mientras el modelo se estabiliza. ¿Cuánto es ese tiempo? Miren, eso pues dependerá mucho del negocio, del proceso, ¿sí? Pero normalmente se habla como entre 3 y 6 meses, ¿sí? Pero no es regla general. Acuérdense que las cosas que yo les voy a decir aquí son en general, cosas que yo he visto, que he implementado. Pero recuerden siempre premisa número uno, estrategia de negocio, ¿sí? Primero yo me ubico en mi negocio y evalúo qué puede ser más adecuado. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Esperen que hay una preguntita aquí. Mm. Lilian, el salario, ¿qué porcentaje puede ser fijo o variable? Realmente eso no tiene una regla, ¿sí? Eso dependerá mucho, como les digo, del negocio, pero hay algo que les puedo decir allí como un referente, y es que depende también de si el rol, hablando de roles comerciales, ¿sí? Me voy a hablar de esos roles. Si el rol es un rol de venta consultiva, ¿qué quiere decir venta consultiva? Que yo necesito que mi comercial tenga un alto conocimiento técnico y que pueda asesorar al cliente con un conocimiento especializado. Si esa persona o ese rol es así, yo debo generar un salario fijo alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar por ese conocimiento especializado, ¿sí? Entonces, alto, estoy hablando de un 70, un 80% salario fijo, ¿sí? Mientras que si la venta es una venta que no requiere un conocimiento tan especializado, ¿sí? Yo puedo hablar de un salario variable mucho más alto, ¿sí? 60%, 70%, hasta 100% lo he visto. Pero depende mucho también del tipo de servicio, ¿sí? Del nivel de conocimiento que se requiere. Eso es básicamente lo que nos marca ese porcentaje. Bueno, vamos con el salario flexible. Bueno, con el salario flexible, yo he tenido muy buenas experiencias. Mm, Estaba revisando datos precisamente en uno de los clientes que nosotros acompañamos entre el 2022 y 2023. Si ustedes recuerdan, también hubo un crecimiento importante del salario mínimo y de la inflación respecto a lo que venía pasando en años anteriores. Y en ese momento, en esta organización que les voy a contar, nosotros ya veníamos trabajando el tema de compensación total, ya habíamos implementado estudios salariales, escalas, bandas salariales según los cargos. Entonces, decidimos que una buena forma de poder subir el ingreso a las personas sin afectar tanto el costo nómina, obviamente el costo nómina se afecta, pero podíamos encontrar una forma de que esto no se afectara totalmente, era implementar el salario flexible, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hicimos? Parecido a lo que les conté en el tema del salario variable, pero lo que hicimos fue en el salario flexible. Entonces, no incrementamos el salario fijo, ¿sí? El salario fijo lo dejamos en el valor del año anterior, y ese incremento que nosotros estábamos calculando, que decidimos que fuera un poco mayor al incremento eh, del salario mínimo, no, perdón, de la inflación, ¿sí? Más tirando hacia el salario mínimo, y no eran roles de salario mínimo, se fuera como un auxilio no salarial, ¿sí? Entonces, esta es una forma en la que ustedes, por ejemplo, hoy pudieran hacer en sus organizaciones, ¿sí? Esto tiene unas alertas, ¿sí? Que ahí las tengo. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, esto está regulado, ¿sí? Con la reforma eso no cambió, hasta ahora no ha cambiado, ¿sí? Hasta hoy, 21 de enero del 2026, no ha cambiado. Y digamos que tenemos un respaldo jurídico para poder hacerlo. Nosotros podemos hacer pagos que no constituyan salario
siempre y cuando lo tengamos acordado, ¿sí? Eso tiene unos límites. Aquí también la ley no nos permite excedernos pues en esos límites, esos límites. Esos pagos salariales no pueden ser mayores al 40% del total de la remuneración. Entonces, si yo cuido estos aspectos, pues yo puedo implementar un auxilio de alimentación, por ejemplo, como parte del ingreso del colaborador. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejo mi costo que tiene un impacto prestacional fijo, por ejemplo, el salario en 2025, pero el aumento ya lo llevo por este otro auxilio no salarial, ahorrándome en seguridad social, en prestaciones. Pero frente al colaborador, pues él va a tener un mayor flujo. Él sí lo va a percibir como un aumento, ¿sí? Esto es válido, es legal, es correcto, ¿sí? Pero hay que aplicarlo con mucho cuidado, ¿sí? Y yo aquí puse como primer punto, porque es fundamental que este tema sea acompañado con una estrategia de comunicación. Nosotros no podemos implementar este tipo de cambio sin una estrategia de comunicación, sin un acompañamiento, sin ir casi que a cada persona a explicarle y mostrarle que no lo estamos tumbando, ¿cierto? Porque si las personas se sienten que nosotros estamos haciendo algo que las perjudica, pues de entrada empieza a generar desmotivación, ¿sí? Las personas sienten como que no, o sea, esto, me están pagando mal, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos explicar muy bien los cambios. Como les digo, si podemos pensar en que, bueno, yo voy a dejar de invertir en mi costo total nómina y una parte de eso yo la puedo trasladar vía un mejor incremento, un mejor flujo para la persona. O sea, hay que hacer también escenarios, análisis, ¿sí? Todo lo que les decía en el punto anterior, pero es importante hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Ojo con los casos de personas que están próximas a pensionarse, porque aquí hay un tema que, digamos, obviamente no es favorable en el futuro, y es que yo voy a pagar menos seguridad social. Si yo pago menos aporte a salud, pues la verdad no pasa nada, me van a atender igual, pero si yo aporto menos a pensión en el futuro, pues la persona va a tener una base prestacional una base de pensión más baja, ¿sí? Entonces, si yo tengo personas que ya están próximas a pensionarse, que están en colpensiones, pues allí, en esos casos, yo les recomiendo que no apliquen esto, ¿sí? Obviamente tener en cuenta los límites, esto no podemos coger y decir, ay, no, entonces ahorita 50-50, pongámosle 50 fijo, 50 flexible, no, esto tiene unos límites, ¿sí? Y algo súper importante es la documentación. Esto no puede ser de palabra, esto no puede ser como una comunicación general, una presentación, señores, y vamos a hacer esto a partir del 1 de enero. No, esto tiene que haber una documentación formal, tiene que haber un acuerdo, un otro sí firmado por la empresa y por el colaborador, ¿sí? Entonces, acuérdense, miren lo que dice aquí la ley, cuando las partes lo hayan dispuesto expresamente. Entonces, el tema de la documentación aquí es muy importante, ¿sí? Esta es una de las estrategias que yo veo que muchas organizaciones pudieran implementar este año, ¿sí? Digamos como que frente a esta coyuntura. Ojo, en los salarios mayores al salario mínimo, ¿no? Creo que puede ser obvio, pero es mejor aclarar. El salario mínimo mensual legal vigente, nada que hacer. Ese se paga completico como está establecido, ¿sí? Este tipo de estrategias nosotros las podemos hacer por encima del salario mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que yo le venía pagando un salario inferior, bueno, que ahorita con el cambio quedó por debajo del mínimo, su salario fijo pues tiene que quedar con el salario mínimo. Pero yo pudiera aplicar un auxilio complementario como este tipo para poder compensar ese valor, ¿sí? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. Como les digo, estos son temas generales, cada uno tiene que evaluar cuál es la condición de su organización y cuál es la mejor manera de aplicarlo. Pueden haber también diferentes caminos respecto a esto. Gracias. Y es que nosotros podemos, esta parte de auxilio, solamente ahorrar, por decirlo así, para la empresa la seguridad social, pero
seguir aportando en prestaciones a las personas a través de otras figuras, ¿sí? De darle como otros auxilios extralegales. Esa es otra forma en la que también lo he visto. Administrativamente puede tomar un poquito más de trabajo, pero es otra forma donde decimos, no, miren, yo no quiero que la gente sienta que pierda en absoluto, entonces yo le sigo pagando todas sus prestaciones. Obvio, ojo que con otros conceptos, no los podemos hacer con los mismos conceptos, pero me ahorro al menos este costo de seguridad social. Que he observado también en estos procesos. Miren que a nosotros nos ha pasado con algunas organizaciones que cuando hemos hecho los incrementos salariales directamente en el salario, las personas dicen, no, por favor, no me aumente el salario, porque es que entonces pierdo el subsidio de la vivienda, porque es que me sube la cuota de la EPS y yo estoy en tratamientos y entonces uno queda como... Y frente a este tipo de situaciones, tener esta parte no salarial, pues también puede terminar siendo beneficioso, porque al final la persona tiene un flujo, pero eso no es salarial, ¿sí? Entonces, vuelve y juega, hay que analizar cada caso, hay que revisar con detenimiento, pero es una ruta válida de acción, ¿listo? Para que la evalúen. Bueno, voy a dar una miradita por el chat. A ver, si las preguntas están directamente relacionadas, la puedo contestar ahorita, si no, la vamos dejando para más tarde. Una parte del salario variable puede ser flexibilizado. Yo no lo recomendaría porque a ver, ahí es importante, eso es importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de salario variable, nosotros hablamos de un pago que se hace por un desempeño, ¿sí? Entonces, el pago por desempeño siempre va a tener una connotación salarial. Pero cuando nosotros hablamos de un salario flexible o de estas alternativas, nosotros estamos hablando de auxilios no salariales. Entonces, los auxilios no salariales no son relativos al desempeño, sino que yo se los pago para que la persona pueda tener un mejor bienestar, pueda hacer bien su trabajo, ¿sí? Entonces, yo realmente no podría tener un auxilio de estos que sea variable porque perdería la connotación, ¿sí? Sería una contradicción, porque yo estoy diciendo que esto es un auxilio no salarial, pero lo pago sujeto a unos resultados. Entonces, no es posible, ¿sí? No es posible porque son connotaciones distintas. Estos auxilios son no salariales, mientras que los pagos variables van directamente amarrados a un desempeño y a un cumplimiento de resultados. ¿Listo? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a hablar de incentivos por desempeño. Miren que esto es adicional al salario variable. Yo puedo tener un salario que depende de un resultado, pero adicional, yo tener un incentivo por desempeño. O en algunos roles puede ser muy difícil poner un salario variable, ¿sí? Porque son roles donde no son, por ejemplo, roles comerciales, son roles donde es más complejo lograr los resultados y se requiere un plazo mayor y puede ser complicado manejar un salario flexible, perdón, un salario variable. Pero yo sí puedo tener un incentivo por desempeño, que yo lo pague de manera anual o lo pague de manera semestral, ¿sí? Con la frecuencia que se define. ¿Qué es importante para estos incentivos y esto cómo ayuda? Mire que esto también puede ayudar muchísimo a temas de optimización de costo, porque lo que yo puedo hacer es analizar mi nómina, mi presupuesto de nómina de este año, ver cuál es como toda la plata que yo tengo disponible e identificar acciones en las que yo pueda cambiar cosas, ¿sí? Decir, bueno, más bien esta plata, por ejemplo, miren una idea que se me ocurre. La plata que yo me voy a ahorrar en la parte de seguridad social, parte de esa plata, yo la voy a usar para crear un incentivo por desempeño, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo genero incentivos por desempeño y esto me mejora los resultados de la organización, pues al final la organización va a tener un mejor ingreso, ¿sí? Entonces puede ser muy favorable. ¿Qué necesito yo o qué recomiendo para implementar incentivos por desempeño?
mediciones objetivas y datos históricos, ¿sí? Vuelvo y lo digo, lo dije en productividad. Eso es indispensable. Facilidad del cálculo, consulta y acceso, ¿sí? Si yo genero unos incentivos por desempeño y yo les digo a las personas que les voy a pagar por X resultado, esa información tiene que ser fácil de identificar, de calcular, de acceder, ¿sí? Eso no puede ser un misterio, tiene que ser totalmente transparente. Políticas claras, documentadas y comunicadas, ¿sí? Miren, esto es súper importante. Nosotros en una organización implementamos un sistema de incentivos por desempeño a los operarios, ¿sí? Lo montamos en la planta. Y a ellos se les pagaba un incentivo si ellos lograban los resultados de productividad de su proceso, ¿sí? Les medíamos la productividad, la calidad y creo que era un tema de seguridad también. Entonces eran como esas variables. Pero esto tenía una política y era que ese incentivo se pagaba si la organización cumplía con una meta de utilidad mínima del 80%, ¿sí? Si no se lograba esa meta de utilidad, así las personas hubieran logrado el resultado de su proceso, no se podía pagar. ¿Por qué no se podía pagar? Porque si la organización no tiene utilidad, pues no hay de dónde poder pagar los incentivos. Y esa fue una política muy clara que nosotros comunicamos y la verdad fue como muy bonito ver, digamos, en la medida que esto avanzaba, que efectivamente nos ayudó a impulsar resultados, ¿sí? Las cosas mejoraron y muchos meses las personas pues ganaron sus incentivos, pero recuerdo mucho un día que con la gerencia tuvimos que comunicar pues los resultados del trimestre y mostramos que la utilidad no se había cumplido en ese trimestre, ¿sí? Y miren, no hubo una sola persona que fuera a decirme a mí o que los jefes contaran, no, que qué injusto, es el colmo que no nos hubieran pagado el incentivo si nosotros cumplimos y lo logramos. No, nadie pidió eso. ¿Por qué? Porque era una política clara, documentada y clarísima. Y nosotros ya habíamos hecho, digamos, un esfuerzo también bien importante en ayudarle a entender a las personas esas variables financieras que a veces en muchas organizaciones son escondidas, ¿sí? No, eso nadie puede conocerlo, no, eso nadie debe saberlo, ¿no? No, miren, entre mayor transparencia es más fácil para las personas entender. Y para ellos fue súper claro. Este mes no hay bono. Me acuerdo que me decían, perdimos el bonito. Pero pues bueno, no, ya seguro vamos a darle con todo el otro trimestre. ¿Sí? Entonces, cuando las cosas son bien comunicadas, funcionan muy bien. ¿Qué más importante? Obviamente alineados a la estrategia del negocio. Miren, esto es muy importante. ¿Sí? También hemos visto cosas como indicadores, bonos por desempeño que se pagan y negocios perdiendo plata. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido, o sea, eso no tiene presentación. Eso quiere decir que esos indicadores se hicieron desalineados a la estrategia de la organización. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Diferenciados según el impacto del rol, ¿sí? Entonces, obviamente, no son los mismos incentivos que yo le voy a dar a un gerente general, a un director, a los incentivos que yo le voy a dar a roles de aporte individual, ¿sí? Y no es discriminación, no, nada de eso. Es que yo tengo que considerar que dependiendo del rol, pues es el impacto, ¿sí? Y dependiendo de ese impacto, pues ese es incentivo. ¿Cómo podemos, qué tipo de mediciones podemos incluir? Podemos medir indicadores individuales, ¿sí? Si yo lo puedo hacer, si mis sistemas me permiten hacerlo, es genial poder tener indicadores individuales, pero yo también puedo tener indicadores de proceso y tener indicadores de empresa. Si yo estoy empezando, si ustedes me dicen, Carolina, queremos empezar a poder pagar por desempeño, pero no tenemos todavía nada, no tenemos indicadores, no tenemos, ¿cómo podemos empezar? ¿Sí? Si queremos impulsar eso. Empiece alineándolos a la empresa. ¿Sí? Yo les diría eso. Miren, las empresas tienen indicadores súper básicos, ¿sí? Que todos tenemos que medir. Los ingresos, la utilidad o la rentabilidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar, bueno, este año, voy a decir cualquier cosa, esta organización tiene un enfoque muy fuerte a mejorar la rentabilidad, ¿sí? Todos estamos enfocados en eso desde todas las áreas. Listo, entonces usted puede pensar en un incentivo alineado a eso, que si la meta de rentabilidad se cumple en X valor, las personas van a tener un incentivo de un valor también que usted defina alineado a presupuesto, ¿sí? Entonces, usted puede empezar con temas así generales y poco a poco se va especializando, ¿sí? Entonces, a veces estas estrategias
las vemos muy complejas, ¿sí? Y entonces como que no, nunca empezamos porque decimos eso es demasiado trabajo, eso es muy complejo y nos da susto. Y hay cosas que nosotros podemos ir avanzando y las vamos mejorando con el tiempo, ¿sí? Entonces eso también es importante. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Yo hago mi pausa para el agua. Escríbanme allí en el chat cuántas ideas han surgido. Ideas no quiere decir que ya todo lo van a hacer. Acuérdense que pueden surgir ideas que vamos a evaluar, analizar. Lo importante es que estemos con esa mente activa para que podamos identificar em, qué podemos llevar a nuestra organización. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a hablar de beneficios. Beneficios. Y aquí también les tengo preguntas que si no las podemos responder, acuérdense que la invitación es a que estas preguntas no las podamos llevar a resolverlas. ¿Los beneficios que tiene la empresa son identificados y valorados por los colaboradores? Primera pregunta. Nosotros hemos encontrado en las organizaciones que hay beneficios costosos, importantes, que los colaboradores no valoran, ¿sí? Y esta es una mirada, una invitación a detenerse que es bien importante hacer, porque muchas veces estamos pagando por cosas que realmente las personas no están aprovechando, ¿sí? Yo he visto cosas como estas, empresas que le pagan la mensualidad de gimnasio a las personas y las personas no van, ¿sí? Es un beneficio que se pierde y es un costo que la organización sí está sacando del bolsillo. Pero también he visto cosas como que las personas han trabajado en esa organización por muchos años o es su primer trabajo y llevan allí mucho tiempo y creen que los beneficios que tienen son obligaciones, ¿sí? Que he visto cosas como que las empresas cubren el valor de los temas de incapacidad, ¿sí? Ustedes saben que la empresa paga una parte cuando hay incapacidades, del 66,6%, pero hay empresas que pagan el 100%. Eso es un beneficio, pero resulta que para muchos eso es obligación. ¿Cuándo se dan cuenta las personas de que eso era un beneficio? Cuando se cambian de empresa y esa empresa ya cumple la ley y punto. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer ni siquiera es poner más beneficios, es comunicar qué son los beneficios, ¿sí? Comunicar las cosas que se tienen. Entonces, muy importante eso. Y la segunda pregunta es si hay una relación positiva costo-beneficio, ¿sí? Porque como les digo, hay beneficios que terminan siendo muy costosos que las personas no están valorando y aprovechando. ¿Qué cosas podemos hacer? Acciones prácticas que les recomiendo. Hacer una encuesta de beneficios, ¿sí? Para que puedan identificar esto, tanto de que evalúen los que tienen como que identifiquen qué otras cosas pueden ser interesantes para las personas. Obviamente las poblaciones han ido cambiando y los intereses también. Entonces, hoy se ven beneficios que antes yo no veía en los portafolios. Entonces, yo veo, por ejemplo, que hoy las empresas tienen como beneficio cupo para Plaxi, membresía de Netflix, de Amazon Prime, de estas plataformas, porque son cosas que ya la gente valora, ¿sí? Y a lo mejor eso puede ser más barato, perdón, más barato que otras cosas que se manejaban anteriormente, ¿sí? Entonces, revisémoslo porque allí hay oportunidades. Entonces, es importante, hagan una encuesta de beneficios y evalúen cambiar beneficios de alto costo y bajo impacto. Otra sugerencia importante, eso no les cuesta gran cosa, hagan una campaña de comunicación de beneficios, ¿sí? No que yo no tengo diseñador, no tengo grupo de comunicaciones, yo aquí soy el todero. Mire, haga una pieza bien bonita en Canva. Canva es gratis y tiene muchas cosas de verdad fáciles. Y sobre todo, tomes el tiempo, bueno, eso no es gratis, tu tiempo vale, pero dentro de tu rol desde gestión humana, puede ser una actividad muy importante ir y tener unas reuniones donde tú le cuentes a las personas todos los beneficios. Cuando nosotros hemos hecho estos ejercicios en las organizaciones, nos hemos dado cuenta que las personas no tenían la conciencia de todos los beneficios que tenían.
¿sí? Entonces, aquí no estamos disminuyendo el costo, pero estamos aumentando la percepción de valor, ¿sí? Y entonces nos puede ayudar también en ese discurso de que, no sé, si por ejemplo en tu caso, en tu organización no se pudo hacer incrementos más allá de la inflación. 5% para todo el mundo, porque bueno, estaban por encima del mínimo y eso fue y no me puede hacer otra cosa. Pero tú tienes unos beneficios que no están siendo percibidos y valorados. Entonces, esta puede ser una forma en la que nosotros le ayudamos a aumentar esa percepción de valor para que las personas reconozcan dónde están. ¿Listo? También diferenciados por roles. Miren, esto puede ser otra alternativa para mejorar la compensación. En alguna organización que yo trabajé, recuerdo que hubo un año en que el incremento en el salario fue muy bajito, ¿sí? Porque la inflación fue súper bajita, entonces el incremento también fue bajito. Y realmente la empresa no podía aumentar ese costo nómino, ¿sí? Pero entonces lo que la organización hizo fue que negoció un tema de leasing de vehículo para los roles directivos. Y esa fue una forma de complementar la compensación, ¿sí? En algunos casos dirán, no, eso no vale la pena. En otros casos, pues puede ser muy útil, ¿sí? Porque igual las personas necesitan movilizarse. Les puede parecer muy útil tener un vehículo adicional para que su familia tenga el otro. Bueno, en fin, ¿sí? Entonces, yo les estoy dando ejemplos. No, estas cosas no aplican para todas las cosas, pero quiero llevarlos es a pensar en que uno tiene que pensar distinto según los roles, ¿sí? Esto puede ser algo muy atractivo en un rol directivo. ¿Sí? Y de verdad que puede llegar a ser mucho más económico que subirle el salario. Y como ese, pues pueden haber otros beneficios, como por ejemplo planes institucionales, o sea, planes como de ahorro a largo plazo, que pueden ser muy valorados por personas porque están pensando más en ese futuro, en tener esos ahorros para cuando llegue el momento de la pensión. ¿Sí? Entonces, revisen ese tipo de cosas para roles directivos. Otra acción que les recomiendo revisar es analizar el costo de beneficios a futuro, ¿sí? Por ejemplo, los beneficios como el quinquenio, ¿cierto? Que se incrementan con la antigüedad, que entre más años, el valor del beneficio aumenta. Entonces, esto puede ser un costo que hoy no es tan relevante, ¿sí? Pero resulta que si tú tienes una escala que entre más años eso aumenta más, pues a lo mejor el beneficio que hoy te vale 100 en 3 años te va a costar 1000, ¿sí? Y puede ser desproporcionado. Entonces es importante como que este tema de beneficios o de auxilios lo miremos no solamente en el presente, bueno, en general, todas estas estrategias son una llamada a mirarlo más en el mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, aquí les dejo otras ideas. Y nos vamos a la de desarrollo. Y aquí, esta me encanta. Los que me conocen saben que los temas de desarrollo y de liderazgo me apasionan y me mueven. De hecho, una persona me decía, no sabía que manejabas temas de compensación. Y yo decía, no, la verdad es que sí, yo soy ingeniera y he trabajado muchísimo en esto. Lo que pasa es que como me apasiona mucho liderazgo y desarrollo, me he enfocado en mis comunicaciones a mostrarme más desde esa mirada. Pero mi formación y mi experiencia en los temas de compensación, pues me permiten traerles estas herramientas que trabajamos en nuestra empresa de consultoría. Entonces, bueno, hablemos de desarrollo que me encanta, pero hoy lo quiero hablar desde los costos ocultos de no hacer este tipo de prácticas, ¿sí? Porque esto también nos puede impactar el costo y a lo mejor no lo estamos revisando. Entonces, vamos uno por uno. Onboarding, procesos de entrenamiento. Cuando esto no existe o esto está mm, más o menos, tenemos unos costos ocultos altísimos de entrenar a personas que luego tenemos que desvincular, ¿sí? Y no decimos que la gente entra y nunca se va a ir, claro, está bien que se vaya, pero pues ojalá se vaya por lo menos a los 2 o 3 años, no a los 2 o 3 meses, ¿sí? Esos son unos costos altísimos. Entonces, quiero mostrarles aquí cómo nosotros podemos ejecutar acciones que nos pueden impactar en el costo, ¿sí? Que son costos que a veces no son tan evidentes, pero que si nosotros los pudiéramos calcular y dimensionar, pues entenderíamos cómo afecta a las organizaciones no tenerlos. Temas de cultura.
¿sí? No trabajar temas de cultura generan costos ocultos como relaciones tensas que afectan la calidad del servicio, que afectan las relaciones entre áreas, ¿sí? Cuando tú empiezas a escuchar esas cosas como, no, es que yo con esta persona prefiero no hablar, como así yo prefiero no hablar, no, sí, para no tener problemas. Y entonces, ¿qué empieza a pasar allí? Se empieza a cortar la comunicación, se empiezan a quedar procesos atrancados, ¿sí? Y eso afecta al cliente. Si se me va el cliente, ¿qué pasa? Afecta a los resultados financieros de la organización. Entonces, impacta en el negocio muchísimo, ¿sí? El feedback, la falta de feedback. Miren, esto es un costo oculto tremendo. Cuando nosotros no corregimos a las personas, cuando nosotros no le enseñamos a los líderes a hacer correcciones adecuadas. ¿Qué nos genera eso? Que refuerza el seguir realizando comportamientos que son perjudiciales para la organización. Si yo no corrijo, quiero decir, digo implícitamente que así está bien, ¿sí? Entonces, yo mando un mensaje muy fuerte. ¿En qué se ve reflejado? En reprocesos, en errores, en servicio deficiente, ¿sí? Nosotros lo hemos visto, creo que también seguramente varios de ustedes lo han identificado, cuando empezamos a tener reprocesos, problemas de calidad por temas de desempeño bajo que se vuelven reiterativos, ¿sí? Y líderes que le llevan el problema a gestión humana. ¿Sí? Como que no, mire, es que fulanito definitivamente no funciona. Aquí lo traigo para que le haga un llamado de atención. Y entonces uno va y revisa la evaluación de desempeño, 5, 5, 5, 5, 5. Pues, ¿cómo así el señor? ¿Cómo es que se volvió tan malo de repente? No, es que el líder no había tenido la autoridad de poder corregirlo en el día a día, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema bien relevante que genera costos. El liderazgo, obviamente, pero acá visto desde lo que nos genera la dependencia de un líder. Cuando algo no funciona si no está el líder. ¿Pero por qué nos entregó eso? No porque fulanito no autorizó, no porque él no contestó, no porque si él no lo mira, no puede seguir. Y entonces procesos atrancados, procesos lentos, ¿sí? O cuando los líderes tienen comportamientos de falta de respeto, de que no confían en la gente. Esto nos genera rotación, ¿sí? Y la rotación también genera unos costos importantes. La formación, el que no haya formación. ¿Cuál es el costo oculto? La falta de calidad, ¿sí? Me encanta una frase que en este momento se me olvida el autor, pero que dice que si hay algo peor que entrenar a las personas y que se vayan, y es no entrenarlas y que se queden, ¿sí? Y tener personas que siguen haciendo cosas que no funcionan, generando retrasos, generando reprocesos, ¿sí? Estancando los negocios. Entonces, esta es una inversión que nosotros tenemos que hacer, pero que además de evitarnos costos, si lo vemos desde el lado de la compensación, es un incentivo altamente valorado, ¿sí? Y miren que por aquí puede haber otra forma de incrementar el salario sin incrementarlo, ¿sí? Bueno, de incrementar el ingreso más bien. Porque yo le puedo decir a una persona que es de alto desempeño, que está aportando a la organización, yo le puedo decir a esa persona, mira, tu incremento es X, pero yo te voy a pagar parte de la especialización o te voy a pagar la certificación de no sé qué, ¿sí? Y eso es muy valorado. Y temas de crecimiento, ¿sí? Asegurar que las personas puedan tener una ruta de carrera. El costo oculto de no tener esto es que perdemos talento clave, ¿sí? Pero el incentivo valioso de poder trabajar siempre con esto es que tenemos innovación y mejora. Y eso va a hacer que nuestras organizaciones crezcan, ¿sí? Entonces, miren como que si nosotros hacemos esta visión amplia de la compensación total, seguro que encontramos muchas cosas que podemos hacer. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Quiero pedirles que rápidamente ahí en el chat, que no estamos ya llegando a la parte final de tiempo, quiero pedirles que vayan al chat y me escriban uno de los pilares en los que ya ustedes podrían tomar una acción, ¿sí? Por favor, una acción. Y digan, bueno, no. Y me voy a ir. Vimos compensación total y ahí estaba. Salario variable, salario flexible, desarrollo. ¿Qué más vimos? Beneficios, incentivos por desempeño. Me voy a ir acá. Escríbanme en el chat aquí.
¿En cuál de estas 5 ustedes pudieran tomar una acción ya? A ver, los leo. En desarrollo, en incentivos por desempeño, en 4 y 5. Ok, salario flexible para los trabajadores. Súper. Ujú. Bueno, me encanta, me encanta. Espero que esas ideas que se van llevando de acá las pongan en práctica. Yo les voy a dejar acá una herramienta y tarea ¿qué? Para que puedan poner en práctica. Bueno, y nos vamos con el punto 3, que es que nosotros podamos tener una compensación evaluando el impacto del rol y del colaborador, ¿sí? Y aquí, básicamente, quiero invitarlos a que en sus decisiones de incrementos salariales consideren estas variables, ¿sí? Los roles que toman decisiones de alto impacto, los roles de difícil consecución. Yo no le pago igual a un rol que fácilmente puedo salir y contratarlo a un rol que me puede tomar meses conseguir a una persona que me reemplace eso. Colaboradores con conocimiento especializado del negocio, altos potenciales y altos desempeños. ¿Qué cosas podemos hacer para abordar esto? Hacer un análisis de competitividad y equidad, ¿sí? O sea, es ir a ver también cómo está el mercado, pero evaluar internamente cómo está la organización. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un modelo para que revisemos este tema. Implementar un sistema de compensación, tener una política de incrementos diferenciada, trabajar temas de evaluación de desempeño, hacer incrementos amarrados a ese desempeño y trabajar nivelaciones específicas, ¿sí? Miren que en momentos donde uno no puede hacer cambios salariales generales para toda la organización, uno sí debe siempre revisar cuáles son esos casos estrella, ¿sí? Cuáles son esas personas que yo tengo que garantizar que estén bien compensadas. Y aquí les voy a mostrar un poquito, ¿sí? De cómo nosotros podemos analizar nuestros cargos teniendo información de mercado, ¿sí? De mercado salarial y analizando internamente cómo está la organización, ¿sí? Entonces, obviamente, es muy importante que nosotros podamos definir unas bandas salariales y que yo pueda tener mis cargos alineados, organizados, para pagarles dentro de la banda, ¿sí? Pero si yo no puedo hacer todavía eso, yo puedo empezar revisando al menos cómo yo estoy pagando en los mismos cargos, ¿sí? Entonces aquí, tarea sencilla, usted simplemente organice su lista de colaboradores por cargo y revise cuál es el promedio del salario que se ganan las personas en el mismo cargo y la mediana. Ya esos 2 datos, sencillito. Y revisa si las personas, si tú estás teniendo como que una dispersión alta, personas que están en el mismo cargo y una se gana, voy a exagerar, 1 millón y la otra se gana 2,5 millones, ¿sí? Eso es grave, ¿sí? O si yo estoy teniendo las personas dentro de un mismo bloquecito. Entonces, si yo ya tengo un sistema estructurado, tengo mis bandas salariales y tengo, digamos, como todo mi modelo de compensación, pues es más fácil poder tomar decisiones de cambios. Pero si yo aún no lo tengo, podemos arrancar con eso, ¿sí? Un análisis sencillo de la equidad, porque ese es como el primer tema a resolver. A veces estamos muy preocupados por cómo estamos frente a mercado, pero yo les digo que es más delicado el tema de la equidad interna, porque las personas todo el tiempo no están viendo hacia afuera, pero sí todo el tiempo están viendo que al otro le subieron y que a mí no me subieron, o que el otro hace más, el otro hace menos que yo y gana más, ¿sí? Entonces, eso es como un tema prioritario a revisar. Ideas que les dejo frente a estos temas que pueden como analizar. Hoy en día hay muchos estudios de mercado disponibles, ¿sí? Podemos revisar también recomendación, participen en todas las encuestas de salario que los inviten porque luego les van a enviar el estudio, ¿sí? Entonces, eso es muy útil. Hay información pública que la comparten sin costo, hay otra que pues hay que pagarla, pero que podamos tener alguna información nos permite poder tener una base para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cargos que son de fácil consecución, yo los puedo compensar en el percentil 25. ¿Qué quiere decir eso?
cuando yo veo estudios de mercado, seguramente ustedes los han visto, de pronto no dice P25, P50, P75, de pronto dice Q1, Q2, Q3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 25% de las empresas están pagando menos de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir el 50? El 50% de las empresas están pagando allí. ¿Qué quiere decir 75? El 75% de las empresas pagan más de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo personas de alto potencial, yo debo tratar de compensarlas más por encima del 50%, ¿sí? O sea, llevarlas a salarios un poco más altos que la referencia de mercado. ¿Por qué? Pues porque eso me va a ayudar a que las personas estén pues más contentas y no estén mirando para otras partes. Y por acá les tengo otro modelo referente a los incrementos, ¿sí? Esto es algo también conceptual, obviamente esto hay que diseñarlo pues para cada organización, pero quiero dejarles como el concepto, porque cuando uno arranca con un concepto claro, ya puede empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Y este modelo de incrementos nos invita a que nosotros revisemos cómo está la persona ubicada pues como en su banda salarial, ¿sí? Y cómo es su desempeño y que yo le pueda manejar un incremento diferenciado dependiendo del desempeño. Entonces, si la persona tiene un desempeño alto, ¿sí? Pero la persona está compensada bajita, pues yo tengo que subirle mucho más el salario que si la persona tiene un desempeño más o menos, ¿sí? Entonces, aquí digamos como que principalmente quiero es como dejarles esa invitación a revisar si nosotros estamos teniendo alguna, cómo nos preparamos para esto, ¿sí? Si ya tenemos bandas salariales, bueno, ¿qué cosas podemos ajustar? Si no lo tenemos, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Bueno, próximos pasos. ¿Cuál es la invitación que quiero hacerles? Que no se nos vaya, que no vayan a quedarse con toda esta información. Y es pasar de la reflexión a la acción. Entonces, invitación a que hagan un diagnóstico, ¿sí? Nosotros les vamos a compartir a todos los que están acá conectados, los que se inscribieron, les vamos a compartir una herramienta de diagnóstico sencilla, como un autodiagnóstico, ¿sí? Como para que ustedes se revisen y puedan identificar en dónde pueden tomar acciones, ¿sí? ¿Qué los invito después de que hagan ese diagnóstico? Bueno, que ustedes escojan al menos un pilar en el que ustedes dicen, oiga, yo aquí podría poder hacer algo, ¿sí? Si escogen uno de los temas que tienen que ver con los cambios a salario variable, a salario flexible, yo los invito a esto, miren, hagan un equipo para analizar estos temas, ¿sí? Para analizar la viabilidad. No solamente gestión humana, inviten a operaciones, inviten al financiero, al contable, al jurídico, o sea, evalúen las cosas desde diferentes perspectivas. Yo allí también les cuento y todas las cosas que yo les digo también parten de la experiencia. Yo en algún momento, no les voy a contar de en qué empresa por confidencialidad, pero en algún momento yo hice un cambio que tenía que ver con la compensación que era muy grande, muy, muy grande. Y yo me cargué ese tema sola, ¿sí? Hacer los análisis, pues digamos sola, casi que sola, porque solamente al final involucré como alguna persona del equipo. Y yo les digo, o sea, eso salió bien, ¿sí? Pero pudiera haber salido muchísimo mejor y más rápido si yo me hubiera apoyado en otros roles, ¿sí? Entonces, además que estar con otros roles te permite tener una mirada más amplia de los riesgos, ¿listo? Y tomen acción. Miren, estas cosas no van a ser perfectas la primera vez, se van mejorando con el tiempo. Nosotros tenemos organizaciones en las que hemos implementado salario flexible, en las que hemos implementado el sistema de compensación, en que hemos implementado estos incrementos y llevamos años, ¿sí? Años trabajando el proceso. Pero no se trata de que no quedó bien a la primera, no, es que uno lo va mejorando, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que en una organización que implementamos los incrementos amarrados a desempeño, ese primer año la organización todavía no tenía indicadores específicos para las personas, pero hicimos un primer ejercicio y lo aplicamos, ¿sí? Al siguiente año ya la organización tenía indicadores, al siguiente año ya la organización estaba mucho más estable y pudimos hacer nivelaciones, ¿sí? Entonces, todos estos temas que tienen que ver con cambios en la compensación son temas que toman tiempo, que se deben pensar a largo plazo, ¿sí? Y que dan sus efectos y que de verdad pues nos pueden ayudar a hacer una compensación mucho más óptima y estratégica. Bueno, queridos y queridas,
quiero invitarlos a que rápidamente me escriban ahí en el chat qué se llevan y qué acción se comprometen a realizar. Yo siempre invito a esto en mis formaciones, porque si no, se nos queda todo en el papel o en la cabeza. Al menos una acción, una primera acción que van a hacer. Así sea, no sé, una llamada, una sentada a analizar un dato, voy a responder las preguntas, bueno, no sé, una acción. Quiero invitarlos rápidamente allí, son las 10 de la mañana. Mientras tanto, yo voy revisando las preguntas. Mm, bueno, vamos a ver, acciones. Revisar los salarios por cargo. Ok, súper. Realizar una encuesta, mayor difusión de los beneficios, generar inquietud, dar a conocer el equipo directivo. Muy bien. Bueno, entonces hay algunas preguntas que veo que son temas muy específicos, ¿sí? Entonces, y pues digamos como que honrando el tiempo, voy a responder todas las preguntas, pero las voy a enviar por correo, ¿sí? Para que, bueno, quienes tengan, digamos, urgencia pues de irse, que ya tenían otras cosas en la agenda, quiero invitarlos simplemente a esta siguiente diapositiva. Esperen, esperen, no me vayan, que esta es como muy importantísima. Ay. Quiero invitarlos a que enciendan sus cámaras un momentico, que tomemos una foto para que nos quede pues como el recuerdo de este espacio. Quienes tengan agenda ya ocupada y mejor dicho no me puedan quedar, pues aquí cerramos. Los que se quieran quedar, me quedo respondiendo las preguntas, ¿sí? Para responder como todas las preguntas, contarles un poquito cómo más los podemos acompañar y compartirles un regalo que tengo para quienes están acá conectados. Entonces, espérenme, espérenme, yo tomo, bueno, pero voy a dejar de compartir para poder tomar la foto. Ay, ok, un segundito. Bueno. Ay, muchas gracias por poner sus camaritas. La foto. Aquí, como era más conferencia, no insistí que las cámaras, pero cuando está ayer, ahí sí, mejor dicho. Bueno, sonrisa pues para la foto. Todo súper. Bueno, por aquí por el chat para que no me pierda. Ahorita me voy a quedar entonces respondiendo las preguntas. Bueno, nosotros estamos en Cali, pero vamos con frecuencia a Bogotá, a Medellín, tenemos clientes también en estas ciudades principalmente. Bueno, quería compartirles acá algunos programas de consultoría en los que nosotros podemos acompañarlos. No quiero hacer énfasis, o sea, publicidad pagada, pero pues tengo que contarles que podemos apoyarlos en todos estos temas que les hemos contado, en diagnóstico detallado para evaluar pues cuáles son las opciones que más se alinean, ¿sí? Lo que les vamos a enviar es como un diagnóstico express para que ustedes puedan arrancar y si no pueden tener una consultoría adicional, por lo menos tengan una guía inicial, ¿sí? Pero este diagnóstico del que les hablo aquí, pues ya es algo mucho más profundo con acompañamiento presencial. Em, Diseño de indicadores de gestión, podemos diseñarlos, pero también podemos enseñarle a sus equipos a que los hagan. El sistema de compensación completo, ¿sí? Nosotros hacemos el diseño, la implementación y la actualización anual. Esto incluye tener todos los componentes de la compensación organizados, poder tener bandas salariales, políticas de incrementos y todos los aspectos pues bien definidos. Salario variable, programas de incentivos, salario flexible, ¿sí? Esto digamos en cuanto a lo que tiene que ver en compensación.
Desde nuestra escuela de liderazgo también tenemos programas de formación de líderes y aprovecho y hago aquí propaganda. Acá está mi libro Liderazgo sin mitos. Está enfocado en darles herramientas a los líderes para que también puedan gestionar mejor sus equipos. ¿Sí? Acuérdense que cuando trabajamos en los líderes también potenciamos y evitamos uno de esos costos ocultos de la rotación y de los temas de desempeño. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Preguntas. Ahora sí me fui a las preguntas. Vamos a responder preguntas y acuérdense que al final tengo el regalo. Bueno, voy a ver. Que vamos a ir desde más arriba. Perdón, la llamada de un amigo. Ángela, ¿me puedes compartir el link de las preguntas? Sí, claro, ya te lo mandé al correo. No, por aquí al chat, porfis. Ah, dale, dame un minuto. Gracias. Bueno, espere que es que estamos consolidando para que asegurarnos que todas las preguntas las podamos responder. Listo. Bueno, voy a ir respondiendo allí una pregunta que vi sobre una persona que en los últimos años se le ha hecho solamente el incremento de IPC. Bueno, allí digamos que depende también de varias cosas, ¿sí? Del rol en el que está la persona. Yo voy a hablar aquí como de respuestas generales. Ustedes pues ya cogen esta información, toman esta información revisando como los casos particulares. Pero allí digamos que yo lo que les sugiero, si es una persona que tiene un muy buen desempeño, pero que digamos ya está en un nivel salarial muy alto y yo no le puedo subir más, yo puedo evaluar, darle, por ejemplo, si es alguien que todavía puede aportar mucho a la organización en un tema de estudio, ¿sí? Puede ser relevante, puedo manejar unos incentivos por resultados, ¿sí? Como algo adicional, si la persona tiene un buen desempeño. Si es una persona que está, su desempeño ha ido decayendo, que definitivamente no está dando los resultados, hay que evaluar si la persona está en una posición correcta, ¿sí? Porque a lo mejor es una persona que ha aportado durante muchísimos años a la organización, pero que en este momento, con los cambios, con todas las cosas que han, digamos, ido pasando, tal vez ya la persona no tiene las competencias para este rol actual. Entonces, podemos revisar tal vez que la persona podría aportar en otro rol. ¿Sí? Son como estrategias que se... Porque claro, cuando una persona ya está allí y empieza pues como a desmotivarse, su nivel de desempeño va a seguir bajando. ¿Sí? Entonces también podemos evaluar ese tipo de acciones. Bueno, bueno, la de salario variable ya la respondimos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mm, bueno, por acá ya vi sus acciones. Ya tienes Ah, el documento en tu chat. sí, listo. Ya vi que respondimos. Bueno, la pregunta del salario variable ya la respondimos. Sí, esa la respondí mientras explicaba. Ok, entonces no hay más preguntas. Bueno, quienes nos están diciendo por acá que les gustaría un espacio personalizado, por supuesto. Entonces ya me voy a ir por acá con nuestros datos de contacto para que podamos conversar y les voy a contar. ¿Falta alguna pregunta? Ángel, yo no veo más preguntas. Eran más comentarios. Les pido que las pongamos allí ¿Tienes por el... alguien? Si hay alguna Tenemos otra a alguien pregunta, que lo levantó podemos la mano. escribir por el chat, por favor, porque como ya estamos, me estoy pasando de tiempo, no quiero abusar de su agenda. Ya, listo. Entonces, si algo me pone la pregunta allí por el chat. Bueno, entonces,
quiero agradecerles por habernos acompañado a este espacio e invitarlos a que sigan tomando acción, respondiendo esas preguntas de análisis. Vamos a enviarles por correo a todos los que se registraron el diagnóstico express. Y tenemos pues un incentivo especial que ese sí es solo para los que están aquí porque los otros no se van a enterar de que eso pasó. Y es que las 5 primeras personas que nos envíen su diagnóstico express diligenciado, vamos a darles una sesión de orientación de 1 hora. ¿Listo? Entonces va a ser 1 hora con nosotros donde vamos a revisar en conjunto ese diagnóstico y les vamos a dar sugerencias de cómo pueden implementar pues como sus primeras acciones. ¿Listo? Entonces esa no es pues como una consultoría larga, es una sesión de orientación pero donde sí les podemos decir, bueno, ya hiciste tu diagnóstico, ahora qué sigue y cómo te sugiero pues cómo recorrer ese camino. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer solo con las 5 primeras personas que nos envíen el diagnóstico resuelto y pues obviamente que estuvieron aquí. A todos los demás igual les vamos a enviar la herramienta para que puedan pues trabajarla. Les vamos a enviar también una guía de acciones prácticas que va a ser prácticamente como un resumen de lo que vimos hoy. Entonces ese se los enviamos el día de mañana. Y todos ustedes, si están acá, es porque se registraron en nuestra comunidad de líder influyente, que allí estaba pues el acceso aquí a esta conferencia. Allí también hay otras herramientas de acceso gratuito, hay algunos recursos, hay unos cursos también. Entonces queremos invitarlos a que lo aprovechen, ¿sí? De pronto ustedes entraron solamente por este webinar, pero pueden entrar allí en la plataforma de nash.io, sea en su celular o en el computador y allí ustedes pueden explorar y ver otros cursos y otras herramientas. ¿Listo? Y la idea es que por ahí siempre estamos como subiendo información de valor para los líderes. Entonces, para que puedan aprovechar también esos otros temas. ¿Listo? Bueno, por acá entonces les dejo nuestros datos. Pueden copiar acá hasta el correo, nuestra página web, nuestras redes sociales. Y quiero hacerles una última invitación, es a que si les gustó este espacio, si encontraron valor, si tomaron al menos una idea, que puedan dejarnos un comentario, un testimonio en este post de LinkedIn, que es el post en el que publicamos pues que íbamos a hacer este webinar. Maravilloso, de verdad nos ayuda muchísimo. Si ustedes allí de pronto alguna de las acciones que pusieron aquí en el chat la copian y van y la pegan allá, hoy gracias a este webinar, tomé esta idea o, bueno, lo que ustedes quieran escribir, pero de verdad es de mucho valor también para que otras personas puedan conocer este tipo de herramientas y de información, pues que está disponible para ayudarles. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por Muchas quedarse gracias. al. Si hay alguna otra pregunta que de pronto no, pues no era como para hacerla aquí en público, aquí tienen mi correo. Pueden escribirme directamente al correo o por las redes sociales y pues vamos a estar súper atentos a atenderlos. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Nos Gracias encantó igualmente. Hasta luego. saludarlos y Chao. esperamos verlos en un próximo espacio. Gracias, Carolina, por el espacio. Bueno, Muchas entonces recuerden, gracias, muy guarden esta interesante. información, analícenla y llévenla a la acción. Feliz día. Gracias.